Efectos de grabación. Muy buenas noches. Vamos a iniciar con la capacitación del día de hoy. Vamos con la tarea enviada el día de ayer, que fueron 4 casos. Desde la pregunta número 5, vamos a hacer la revisión. Iniciamos. ¿Quién quiere hacer el primer ejercicio, leerlo y filosofar? Maoli no estuvo aquí el día de ayer. No, Julia, doctora. Julia y Samantha sí. A ver. Vamos. ¿Quién quiere hacer el ejercicio o hacemos a dedocracia? Y hacemos de Mejor la quién. dedocracia. Listo, dedocracia. Nos vamos con quien acaba de apagar la cámara. Cristian, iniciamos con el primer ejercicio. Por favor, léalo y filosofe. ¿Qué garantía jurisdiccional utilizaría en ese primer caso? Bien. Ok, doctora. A ver, la 5, ¿verdad? Sí, la 5. A ver, dice, el gobierno nacional lanza el programa Emprende Joven con el fin de otorgar créditos a personas entre 18 y 29 años. Sin embargo, el reglamento exige que los postulantes tengan al menos 3 años de experiencia en el sector para para acceder al beneficio. ¿Cómo afecta esto el mandato constitucional hacia los jóvenes? Bien, en este caso, como primera respuesta, tenemos, a ver, como primera opción tenemos, Primero analicemos. ¿Qué está estableciendo? Está estableciendo un ingreso un- laboral. ¿Ok? Está, ya, está otorgando un ingreso laboral que sería como un préstamo para personas que tengan experiencia trabajando. ¿Ok? ya, Estas personas se les va a dar el acceso a un trabajo. Digamos que estas personas ingresaron, pero al momento de estar revisando los contratos, se dan cuenta que la experiencia no es la correspondiente al requisito que fundamenta pues, el gobierno nacional y lo despiden. ¿Ok? Solamente mencionan por falta de requisito y lo despiden a pesar de durante esos 3 meses no ha tenido ningún inconveniente. ¿Qué garantía jurisdiccional usted colocaría para esa persona que le han despedido? una acción de protección con medidas cautelares Correcto, muy bien. ¿La medida cautelar para qué serviría, Cristian? para cesar la violación al derecho al trabajo ¿Ok? ¿Y qué lo? y que siga trabajando pues, hasta que Lo se resuelva restituyen. su situación Correcto. ¿Y la jurídica. acción de protección, qué derecho buscaría demostrar que se está lesionando? El derecho al trabajo como tal. Correcto. Excelente. Muchísimas gracias. Ok, doctora. Seguimos. Vamos a analizar el ejercicio. Entonces ya sabemos que son jóvenes los cuales van a recibir pues un ingreso. Este ingreso relativamente son para postulantes que tengan al menos 3 años de experiencia, según lo que establece pues el beneficio y requisito fundamental. Nos dice el artículo 39 de la Constitución de la República del Ecuador: el Estado siempre va a garantizar los derechos de los jóvenes, está repetido, y promoverá su efectivo ejercicio a través de las políticas y programas. El Estado va a reconocer a los jóvenes, a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos de desarrollo del país. En la explicación que da el docente creador de la guía, dice que el Estado va a fomentar la incorporación al trabajo con condiciones justas y dignas, con énfasis en las capacitaciones, las garantías de acceso al primer empleo y a la promoción de sus habilidades y emprendimientos. Como estamos manifestando, lo que está hablando directamente sobre la aplicación del derecho al trabajo.
¿ok? Las oportunidades que se le da a los jóvenes. Entonces, como respuesta dice, vulneraría el derecho de los jóvenes al acceso al primer empleo y al fomento de sus habilidades de emprendimiento. Aunque sabemos que como requisito el Estado pone que debería tener 3 años de experiencia, el mismo requisito también establece que es una entrega para jóvenes de 18 entre 29 años que muchas veces a esa edad no tienen experiencia. ¿Ok? Entonces, estarían solicitando unos requisitos que no formarían parte de requisitos y que también pues vulnera derechos por la simple formalidad de que solicita algo que probablemente no existe. ¿Quién trabajó aquí a sus 19 años, por ejemplo? Yo, ¿En una empresa? sí, pero no me dieron seguro. Ok, yo también trabajé a los 19 años en una empresa. Trabajé de intérprete. No sé si saben qué es interpretación simultánea, pero trabajé de intérprete a mis 19 años. Y pues en esa formalidad, recién en ese año se estaban implementando lo que es la seguridad social y el acceso a los jóvenes. A pesar de que a mí me solicitaron, a mis 19 años, me solicitaron que debería tener 4 años de experiencia como intérprete, ¿ok? Como traductora. Y pues en el momento de ¿cómo se llama esto? Cuando estás hablando con el que contrata, entrevista. Uy, se me olvidó. Cuando te están entrevistando, te preguntan si tienes experiencia, ¿ok? Pero hay algo atrevido que yo hice. Yo le dije no tengo experiencia, pero si gustas te puedo traducir de manera simultánea en este momento en el idioma que se encuentra pues en mi currículum. Y eso fue lo que hizo. Justamente era un cubano el dueño de una empresa de interpretación y hizo una interpretación simultánea en la entrevista. ¿Ok? Que muchos no pasaron. Habían personas con experiencia de hasta 10 años y no pasaron. Entonces, las oportunidades en cuanto al trabajo comenzaron a brindarse a través del inicio de la Constitución. A mis 19 años ya el señor Mashi pues ya comenzaba a la transformación de la Constitución. Se comenzó a implementar lo que son este tipo de oportunidades y esto pues resultó más o menos en el año 2016, 2015, 2016 que comenzaron a implementar esta formalidad de derechos para los jóvenes. Ok, el primer empleo. Continuamos con el segundo ejercicio. Ahora nos vamos con Julia. Open your camera y ayúdame con el ejercicio número 6. Su micrófono es off, está apagado. Pensará como está viendo aquí. Pues estoy en el bus. Le voy a leer. Ah, ok, no pasa nada. Vamos, sí, cuando llegue hacemos otra participación, ¿vale? Ya, Ok, ok, no pasa nada. gracias. Entonces nos vamos con Claribel. Usted ayer se me fue y se me salvó. Y tuvo que haber visto el videíto. Así que hoy no se salva. No, yo sí me quedé toda la clase. Ayer la, Solo chi- tenía ayer, apagada la cámara. ayer la chivaron. Ayer dijeron, se fue Claribel. No, Chivar significa, se fue el internet y se me cortó y me quise conectar, pero ya justamente se despidió usted también. Justo a Pero la hora bueno, de las, doctora, justo a la hora de las preguntas. ¿el qué, el qué? a la hora de las preguntas, Justo a la hora de las preguntas se le fue el internet. De casualidad. sí, estaba de viaje, profe. Bueno, un ciudadano ecuatoriano que vive en los Estados Unidos en situaciones migratorias irregular es detenido por una falta de tránsito. Al enterarse en el consulado de Ecuador, le niegan la asesoría jurídica, alegando que no puede intervenir por ciudadano que no tenga sus papeles en regla en el país extranjero. ¿Qué acción constitucional está omitiendo el consulado? Ok, en Prácticamente, perdón, este caso, ¿qué garantía jurisdiccional usted utilizaría? Porque se están violentando ciertos derechos, sobre todo el Estado. Está negando la ayuda jurídica. una acción de protección, licenciada, porque está vulnerando sus derechos y prácticamente
Con eso él prácticamente le ayudaría a arreglar su situación. ¿Ok? Muy bien. La acción de protección en este caso serviría para establecer el derecho que se está vulnerando. Primero, hay una omisión. Y recordemos que en el concepto específico de la acción de protección nos dice que la acción de protección protege en contra de actos u omisiones por parte del Estado. Y esto sería una omisión. ¿Ok? Porque a pesar de su estatus migratorio, sigue teniendo su postura y su estado de ecuatoriano. ¿Ok? Por lo tanto, se debería ofrecer una asesoría jurídica por parte del consulado. Ahora, vamos viendo el ejercicio, la respuesta de esta pregunta. ¿Qué acción constitucional está omitiendo el consulado? Vamos a revisar. Joder. Ok. En el artículo 40 de la Constitución de la República del Ecuador se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identifica, no se identificará ni se va a considerar a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. El Estado, alguien que me lea el artículo 40 de la Constitución de la República, por favor, que está incompleta. Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. El Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará, entre otras, las siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condición migratoria. Uno, ofrece asistencia a ellas y a sus familiares, ya sea que éstas residan en el exterior o en el país. Numeral 2, ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección integral para que puedan ejercer libremente sus derechos. Numeral 3, precautelará sus derechos cuando por cualquier razón hayan sido privadas de su libertad en el exterior. Numeral 4. Hasta ahí nomás, Promoverá Samantha. Gracias. Esa es un poquito larga. Entonces, sabemos que la Constitución, siempre que se emane de un ecuatoriano, no importa su estatus migratorio, deberá accionar sus fundamentos sobre los derechos que se está tratando de aclarar. En este caso, la persona es ilegal. La asistencia jurídica por parte del Ecuador debe darse por su condición de ecuatoriano, no por su condición o estatus migratorio. Entonces, la respuesta dice que el deber de ofrecer atención y servicios de asesoría y protección integral, cualquiera sea su condición migratoria, numeral, artículo 40 numeral creo 2 el 3 el cual establece pues que se van a desarrollar acciones en el exterior para cualquiera que tenga una condición migratoria. ¿Ok? Quiera o sea, cualesquiera ofrecerá la atención, servicios de asesoría y protección integral para que puedan ejercer libremente sus derechos. Mire, si la Constitución del Ecuador es rígida, tanto que no importa el país en el que se encuentre, la Constitución establece que reclama la ciudadanía de cualquier hijo de ecuatoriano que se encuentre en el extranjero. ¿Ok? Incluso aquí en Perú, iba a decir, yo no estoy en Perú, aquí en España, pues se encuentra pues esa normativa. Cualquier hijo de una persona ecuatoriana, a pesar de que sea española, deberá registrarse como ecuatoriano. Seguimos. El siguiente caso. Samantha, el caso número 7. Aperture su cámara. Me olvidé ayer de pedirle la rifa. ¿Se dio cuenta? Cristian no me hizo caso, no me hizo acuerdo. Lisa, no me da apertura la cámara. Estoy con una cara de recién llegué del hospital, no sé mucho. Bueno, no aperture la cámara, pero continúe con el ejercicio.
Un grupo de personas huye de un conflicto civil en un país vecino y llega a la frontera ecuatoriana. El oficial de migración decide negarles el paso y enviarlos de vuelta de inmediato, argumentando que no tienen recursos económicos para mantenerse. ¿Qué derecho constitucional de movilidad humana se está vulnerando? Bueno, yo diría que está vulnerando principalmente los derechos de, bueno, lo estaría haciendo de forma indirecta, el Ok. derecho constitucional. Bueno, la Tiene, garantía que se utilizaría es la acción de protección. no, no sería la acción de protección. Ya, entonces ahí me equivoqué. Ok, leamos de nuevo, vamos a analizar. Un grupo de personas huye de un conflicto civil de un país vecino. Hablemos que sea Colombia o Venezuela. ¿Ok? Guerrilla o el Estado de Venezuela. Se encuentra pues actualmente en anarquía. El oficial de migración decide negarles el paso y enviarlos de vuelta de inmediato, argumentando que no tienen recursos económicos para mantenerse. ¿Ok? ¿Qué derecho constitucional de movilidad humana se estaría vulnerando? Ahora, ahora, ok, nos vamos directamente a las garantías jurisdiccionales. La. Ay, no veo. Por favor, me avisan cuando diga habeas corpus. No. Aquí, porque no me dicen aquí está el habeas corpus. Ok, Vas a ser rapidísimo, Liz. ok. Dice, habeas corpus. Uno de los requisitos. A que en caso de ser una persona extranjera, incluso antes de haber solicitado refugio o asilo político, a no ser expulsado y devuelto al país donde teme persecución o donde peligre su vida, su libertad, su integridad y su seguridad. Entonces, ¿qué derechos estarían lesionando? El derecho de la libre circulación, ¿ok? La libertad compleja, complejamente. Dice, el principio de no devolución y la protección especial que garantiza el pleno ejercicio de sus derechos, no me explica ni un carajo aquí qué es lo que dice, pero el habeas corpus, como una garantía jurisdiccional, establece que ninguna persona puede ser devuelta en casos en donde el Estado continuo se encuentre pues en casos de conflictos, ¿ok? No importa cualquier tipo de conflicto, ya sea político o armado o de enfermedad, ¿ok? Cualquier tipo de conflicto, los extranjeros que quieran venir y no tengan problemas pueden ingresar y ninguna autoridad puede pues negarles el acceso y mucho menos si recién están ingresando, ¿ok? ¿Por qué? Porque las personas tienen la libre circulación por su estatus migratorio, es normal. 90 días que una persona pues puede estar dentro de un país ajeno, ¿ok? Luego hacer los recursos necesarios para esto. ¿Qué nos dice la retroalimentación a pesar de que la respuesta no me sirve para ni un carajo? El artículo 41 de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Listo, Samantha? Ya sabemos que sería el habeas corpus, ¿no? Sí, Li. Se reconocen Se reconocen los derechos de asilo y refugio de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos a las personas que se encuentran en condición de asilo o refugio. Gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. Entonces dice que el Estado va a respetar y garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y además de la humanitaria y jurídica de emergencia. No se aplicará a las personas solicitantes de asilo o de refugio con sanciones penales por el hecho de su ingreso o de su permanencia en situación de irregularidad. Eso también es algo bastante claro. Personas que tengan, em, ¿cómo se llama? Sanciones penales en su país, sí podrán ser devueltos. ¿Ok?
aunque digamos que nosotros no tenemos un sistema actualizado como lo hace aquí en España, que te avisa en dónde se encuentran los pedófilos, o si un pedófilo o un violador va a salir, pues te lo notifica y te pone en el mapa en dónde va a estar. Se asume que estará no viviendo. Vamos con el último ejercicio y para este último ejercicio vamos a tener la participación de... Parece que tuviera dos usuarios, Julio. De Luis. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Buenas. Bueno, el 8 me toca, ¿no? El 8 sí. Dice, debido a un deslizamiento de tierra por lluvias torrenciales, una comunidad es evacuada de emergencia. Al mes de la tragedia, las autoridades intentan trasladar a los damnificados a una ciudad lejana de forma definitiva, prohibiendo, prohibiéndoles regresar a sus tierras. ¿Qué garantías constitucionales asiste a estas personas desplazadas? Bueno, en este, Da de cuenta, existe un deslizamiento. No sabemos, digamos que es una comunidad indígena, ¿no? Dentro de estas laderas de donde siempre hay construcciones. Dentro de esta comunidad indígena sucedió un deslave, deslizamiento. un deslizamiento de tierra, se llevó sus casas, perdieron vidas y a los damnificados se los están llevando a otro lugar, ¿ok? No le dan las posibilidades de volver, simplemente se los llevan a otro lugar. ¿Qué garantía jurisdiccional usted utilizaría para que estas personas no solamente no van a recibir ayuda del gobierno por parte de su domicilio, sino que simplemente les están enviando a otro lugar para que ellos se reinstalen de forma autónoma? Listen, Ujú. ya sé por qué ya me sé por qué me equivoqué en la pregunta. Es que las que usted está dando están más adelante. Usted ayer dijo, ¿se acuerda que estábamos hablando de la pregunta 2 donde decía don segundo? Esa está más arriba. Y usted se pasó de esa página a otra, según yo. No, mandó a estudiar las 5, las 6, las 7 y la 8. Esa mera. Sí, está bien. Se equivocó de número por las rifas. Eso es. Puede ser, pues. Me pasa a mí. Yo soy disléxica. Las letras y los números los confundo. En vez de decir 56 digo 65. Ahora sí, dígame, Luis. Listen, pero yo tengo cambiadas las preguntas, eso ha sido. ¿Ha Yo puesto mal tengo el la orden de 8. las preguntas? Sí, Será, seguramente. aquí dice un grupo de personas huye, la 9 una ¿Qué equivocada. garantía No, jurisdiccional utilizaría? aquí está equivocado, aquí porque hay una pregunta cambiada en el mío. Y la 9 dice una trabajadora, sí, y acá no es. Trate de rectificar. De pronto es por la impresión, si es que está viendo su archivo impreso. ¿Estamos listos, Luis? Entonces, en este caso sería el habeas corpus, doctora. No. En este caso sería una acción de protección, porque dentro de la acción de protección les están dejando desamparados. No están revisando la cuestión de su salud, alimentación, están vulnerando el derecho a que ellos puedan de nuevo regresar a sus tierras ancestrales, porque a pesar de que hubo un deslave, se asume que esas tierras indígenas son propiedad de estas comunidades, ¿ok? Entonces, ninguna entidad pública puede prohibirles regresar, ¿ok? Aparte del hábitat saludable, aparte de tener, de vivir en un lugar específico donde ellos elijan, protección, etc., 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 ¿ok? Son varias violaciones que están sufriendo ahí por
el mero colapso de esa ladera que se ha venido pues descarriando. ¿Ok? Aquí hay muchos derechos conexos. El de la libre circulación, yo sé que usted ve, bueno, el de la libre circulación para volver al tema de su lugar, y usted dijo, bueno, habeas corpus, que podría haber sido un habeas corpus, pero el habeas corpus habla sobre la libertad intrínseca de cuando detienen a una persona, no sobre estos temas. ¿Listo? Listo, doctor. Muchas gracias. Seguimos. Nos dice la retroalimentación de esta pregunta. Artículo 42. Se prohíbe todo desplazamiento arbitrario. Todas las personas y grupos desplazados tienen el derecho a retornar a su lugar de origen de forma voluntaria, segura y digna. Ahora, cuando dice se prohíben los desplazamientos arbitrarios, también estamos hablando de la ley de no asentamientos ilegales que se encuentran en el Código Integral Penal. Y esa ley salió en el año 2013. ¿Ok? En donde nosotros tenemos una normativa que también, a pesar de que decimos, bueno, los derechos están por encima, sí, los derechos están por encima, pero no por eso se debe lesionar lo que es la norma. ¿Ok? Existen pautas y existen características que no pueden negarse. Entonces, obviamente las personas saben que si se van a un lugar en donde hacen un asentamiento ilegal, tampoco van a poder hacerlo porque eso está penalizado en el código. A pesar de que no sean abogados, ellos van a saber que los asentamientos ilícitos están prohibidos, ¿ok? Desde el año 2003. ¿Cuál sería la respuesta? Dice que el derecho a retornar a su lugar de origen de forma voluntaria, segura y digna. Esto es lo que dice el artículo 42. El derecho a recibir indemnización económica. No, el derecho a recibir una indemnización económica inmediata. Están iguales las respuestas aquí, miren. Y el derecho a la vivienda digna a cualquier ciudad del país por elección de la autoridad. Tampoco. Seguimos. Ok, hemos terminado las preguntas, ¿no? Seguimos. Permítame un segundo que voy a lavarme la cara porque no veo nada. Absolutamente nada. Estoy ciega. Un segundito. Ok. Ahí vi. Ya regreso. Nos dice, una trabajadora en periodo de lactancia es notificada con una reducción de su sueldo y un cambio de horario a jornadas nocturnas, bajo el argumento de que su rendimiento ha bajado por las pausas de lactancia que derecho garantiza el Estado en este escenario.
¿Qué garantía jurisdiccional ustedes utilizarían, ok, por esta vulneración? Hagamos algo más. Por esta notificación de reducción de su sueldo por el tema de su lactancia, la trabajadora no decide aceptar, no acepta los cambios, por lo tanto, es echada de su trabajo. ¿Qué garantía jurisdiccional utilizarían para ese caso? Acción de protección, Correcto, acompañado con la medida cautelar. correcto. Una acción de protección. Ahora identifiquemos qué tipo de derechos se está vulnerando. Derecho al trabajo y el derecho se está vulnerando. También hay discriminación Discriminación, correcto. Hay discriminación por el por estado estar de embarazada. gestación. por el género, ¿ok? Porque las únicas que nos embarazamos somos las mujeres. Entonces, esto ya está determinado por el género, ¿ok? Ahora, en la Constitución de la República, ¿nosotros por qué tenemos las leyes? Para empezar, ¿por qué tenemos el COIP, el COGEP, el CT, el Código del Trabajo, el COA? ¿Por qué tenemos estas leyes? ¿Cuál es su razonamiento? ¿Por qué nosotros tenemos estos códigos Para orgánicos? Para protegernos. proteger los derechos. ¿Ok? El Código Orgánico Integral Penal considero que existe porque debe haber una sanción cuando una persona violenta los derechos, comete un acto delictivo. Ok, estamos correctos en la definición, pero les voy a decir algo más concreto para que ustedes así ¡pum! Tengan una idea, porque sabemos que existen las leyes, pero no se ha preguntado por qué. Sí. ¿Ok? Sería para, sería para, ¿cómo es? Para que Para exista un regular ordenamiento jurídico, el comportamiento de las personas, Correcto. Para para la regular convivencia social entre el todos. comportamiento de las personas. Las leyes están para el control social, ¿ok? Para el límite de la conducta humana. No importa el ámbito, porque existe varios tipos de conducta. Imagínense, ya sabemos que una persona que mata tiene una conducta asesina, ¿ok? Pero una persona que es dueña de una empresa, ¿ok? Tiene una conducta discriminatoria. Entonces, todos estos actos en cuando una persona tiene algún tipo de superioridad o se encuentra, eh, tiene algún tipo de capacidad que podría lesionar algún derecho, la Constitución nos brinda toda esta gama de códigos, de normas para regular la sociedad, no importa el ámbito en el que se deba someter. ¿Ok? Entonces decimos, las leyes están para eso. Y ese es el primer paso. Vamos a regular el comportamiento humano. El segundo paso, nos brindan el efecto de poder hacer con nuestros derechos lo que nosotros querramos en cuanto a normas. Por ejemplo, si yo quiero aquí en este país ser política para el Ecuador, yo podría aperturar un movimiento político, porque eso está permitido para los extranjeros. ¿Ok? A mí se me da la gana y quiero abrir un partido político, lo puedo hacer. ¿Qué sucede cuando el Ecuador me dice que no? Yo estoy en mi derecho y puedo hacer reclamaciones porque no me dejan ejercer mi derecho de democracia o mi derecho político. ¿Ok? No tengo yo ningún impedimento para poder ejercerlo. Y por último, cuando ya no me queda ninguno de estos dos, no me ha servido y me ha comenzado a lesionar, porque la Constitución establece que la norma
y los temas de políticas públicas pues tienen que ser reguladas y tienen que resolver y no lo hacen correctamente, ya tenemos pues a la Constitución. Entonces, eso es un círculo vicioso, porque ¿de dónde proviene la norma? La norma proviene de la Constitución. ¿Y por qué proviene de la Constitución? Porque la Constitución es que permite que esa norma se encuentre ahí, en ese libro. Porque si está fuera de lo que establece el derecho, no estaría esa norma ahí. ¿Ok? Entonces, este es un círculo vicioso. Se crea la ley, la Constitución lo regula, lo revisa, se aprueba. Si no, pues no estuviera. Entonces, todo esto es un círculo vicioso de derechos y normas y reglas que van regulando la conducta. ¿Ok? Entonces, en la ley laboral, a través de la Constitución, se tiene una norma en cuanto al tema de las mujeres en estado de gestación y lactancia. ¿Ok? ¿Qué es? ¿Conocen ustedes? ¿Qué normativa es? ¿No? ¿El despido? No es intempestivo. Efectivo. No, no es intempestivo. Para las mujeres, Injustificado. ineficaz. Eh, Se conoce como despido ineficaz. Aquella empresa, por grande o pequeña que quiera eh, desvincular a una trabajadora en estado de gestación y que no tenga faltas como lo establece el Código de Trabajo en su artículo 169, como lo establece la ley como una de las formas de poder terminar su contrato, si no existe ninguna de esas cualidades para terminar su contrato, es un despido ineficaz, porque se puede despedir a una persona, a una mujer que no esté cumpliendo con su trabajo, sí, se existen los medios probatorios y se lesiona lo que establece el artículo 169 del Código de Trabajo. Ahora, si no lesiona y no provoca ningún tipo de despido intempestivo en ese momento, ya se clasifica como un despido ineficaz. ¿Por qué? Porque no se puede despedir a una persona por su mero estado de gestación. Eso ya complementa una discriminación. Ok, entonces la norma, a través de la Constitución, sí protege esos derechos. ¿Ok? Nos dice el artículo 43. El Estado va a garantizar a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a no ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. 2. La gratuidad de sus servicios de salud maternal. 3. La protección prioritaria del ciudadano de su salud sobre su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y posparto. Y 4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el periodo de lactancia. ¿Ok? Entonces, la respuesta sería este caso, el derecho a no ser discriminado por su embarazo o lactancia y a disponer de facilidades para su recuperación. Recuerde que en el tema de la lactancia existe una reducción en su horario, en su jornada laboral de 2 horas. No es una reducción salarial, es una reducción de horas por esta mera cuestión. Su sueldo va a tener que seguir siendo el mismo. ¿Ok? Yo recuerdo que cuando salió el despido ineficaz, justamente yo me había embarazado. Y yo ya estaba cansada de la empresa en la que yo me encontraba. Porque en esa empresa yo era la asistente del gerente, la jefa de compras, era la jefa del departamento técnico, era la jefa de los trabajadores de venta. Era yo la que realizaba el ingreso de todos los productos, porque yo conozco de tecnología. ¿Ok? Yo prácticamente manejaba sola esa empresa y justamente cuando me embaracé, pues ya no daba, ya estaba quemada. Y justo cuando sale la ley, no sabía, no había leído que había salido la ley, y ¡pac! Le pongo la carta de renuncia a mi jefe encima de su escritorio. ¿Y sabe qué me dijo mi jefe? Me dice, lo siento, pero no puedo aceptar su renuncia. Y yo le digo, ¿por qué? Estoy renunciando, yo me quiero ir. Me dice, mire, le voy a dar
unos 15 días de vacaciones, que no se va a hacer contada, 15 días de vacaciones, como si estuviera estado trabajando, se le va a pagar su sueldo, pero usted no se puede ir, primero porque me va a salir un ojo de la cara. Segundo, porque usted maneja toda la empresa. Y tercero, si ya está estresada, mejor váyase a descansar unos 15 días y luego regresa. Bueno, eso hice. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa ley cuando recién salió constituía aquí es una discriminación. Aunque la trabajadora disponga que va a despedir, perdón, va a renunciar, en aquel entonces el Ministerio de Trabajo enviaba a sus inspectores a revisar si era cierto. ¿Ok? En ese trabajo, en esa época sí trabajaba la Inspectoría de Trabajo. Sí trabajaba. Actualmente es una mierda. Perdón. No me bloquees YouTube. ¿Ok? Entonces ahora sí no. No es igual que antes. ¿Ok? Yo no pude renunciar. Trabajé como por 4 o 5 años más ahí. ¿Ok? Pero ese trabajo fue mi karma. Gracias a ese trabajo aprendí chino, aprendí inglés, aprendí de tecnología, de licencias y bueno, cosas que no debía haber aprendido, pero bueno. Entonces nos dice la respuesta, el derecho a no ser discriminado por el embarazo, ¿ok? Y las facilidades de su recuperación. Ahora, ustedes si no han visto sentencias, pero una sentencia por un despido ineficaz es que si le despiden estando embarazada, pues se friega porque si no le quiere devolver su trabajo, el empleador va a tener que cancelarle todos esos valores por sueldos, como si estuviera trabajando, hasta el año de edad que tenga el nacido. Es decir, hasta el año. Un sueldo sin que usted trabaje. Aparte de del despido intempestivo. O sea, no tiene nada que ver el despido intempestivo. Según los últimos años, cuánto usted tendría que percibir, usted los percibe por el despido intempestivo más los salarios, que sería la sanción hasta el año de recién nacida. ¿Ok? Entonces, pues, esa era una sanción bastante dura. Imagínense qué empleador quisiera pagarle eso, a menos que sea una empresa como Bosch, con la que yo trabajaba, que estas, pues sí, lanzaban mujeres embarazadas a lo loco y pagaban hasta $1 millón en sanciones. Pero eso era como quitarle el pelo a un gato. Seguimos. En un proceso judicial sobre la patria potestad, ojo, el CONA, se descubre que el entorno familiar actual del niño es afectivo, pero carece de recursos económicos altos. El juez considera entregar la custodia a un pariente lejano con mayor capacidad financiera. ¿Qué principio constitucional debe corregir esta decisión? El Estado le va a quitar la patria potestad a los padres por no tener recursos económicos necesarios para el cuidado del menor. Es decir, se van a divorciar y están peleando por la patria potestad, pero que resulta que ninguno de los dos pues serviría para cuidarlo. Así dice. Vamos a revisar qué dice la retroalimentación. El Estado, la sociedad y la familia va a promover de forma prioritaria el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos y se atenderá el principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los demás. En la Constitución de la República no existe el encarcelar a una persona por temas de deudas, ¿ok? Ninguna persona puede ser detenida por temas de deudas, en excepción de las deudas por pensión alimenticia. ¿Qué quiere decir? Que en esta formalidad por, como establece ahí, el derecho superior del niño y la niña, se rompe esta regla, ¿ok? De no encarcelar a las personas por deudas porque no es una deuda convencional, es una deuda sobre el estado de necesidad de un menor de edad.
¿Como cuál? Alimentación, salud, educación. ¿Ok? Entonces, bajo este efecto, este derecho está por encima, ¿ok? De lo que establece esa regla de no privar la libertad de personas deudoras. Ahora, en la respuesta de esta nos dice el principio de su interés superior, donde sus derechos prevalecen sobre los de las demás personas. ¿Ok? Los niños tienen un derecho superior. Así que cuando le vayan a notificar que usted debe y si es tema de votaciones, ya sabrá que por allá estará atrapado. Se lo llevan de la lengua. Un grupo de adolescentes de 15 años organiza una asamblea en su comunidad para proponer mejoras en asuntos de su interés. Los organizadores adultos de la comunidad les impiden hablar, alegando que los niños no tienen voz en asuntos públicos. ¿Qué derechos constitucionales estarían vulnerando? ¿Ok? Esto es bastante interesante. Los niños, niñas y adolescentes, dice la regla del CONA, que sus derechos son representados por sus padres. ¿Ok? Pero el mismo CONA dice que si los padres no ejercen bien los derechos de sus hijos, el Estado tendrá la obligación de hacer las reclamaciones de sus derechos por encima de los intereses de los padres. ¿Ok? ¿Qué establece la respuesta? El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser consultados en los asuntos que les afecten. ¿Ok? Cuando ya el Estado pasa a brindarles el soporte que los padres no, estos se les llaman curadores ad litem, son curadores del sistema judicial por procesos judiciales, les preguntan, ellos comienzan a preguntarles pues la necesidad de ellos, ¿no? Por ejemplo, si es un tema de patria potestad, les comienzan a preguntar, ¿con quién te quisieras quedar? ¿Y por qué no te quedas con él? Entonces, ellos sí pueden tener voz y voto en este tipo de cualidades, sobre todo cuando ya existe una madurez del niño en ciertas facultades, ¿ok? Aunque la respuesta no me representa, tengan mucho ojo pues con la respuesta. Dice, niños, niñas y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. Los niños, niñas y adolescentes a participar a la participación social de respecto de su libertad, dignidad, a ser consultados en asuntos que a ellos les afecten. Listo, Claribel, no hay problema, pero cuando llegue a su casa le enciende. Nada que se le va a ir el internet. Ya la tengo pillada. Ok, mucho ojo. Recuerden, si usted va a un juicio y hay menores de edad sin autorizaciones de los padres, no se presentan. Sí. Pero ¿qué sucede si los padres son ineficientes para poder reclamar los derechos que se están suscitando durante ese periodo o durante esa audiencia? Pues se les quita la potestad a los padres momentáneamente por el procedimiento y se declara a otro tipo de tutores. Estos tutores van a comenzar a hablar y les va a comenzar a preguntar sobre estos tipos de necesidades porque ellos pueden decidir sobre asuntos que les afecten. ¿Ok? Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Yo le pregunto, Luis Luis tiene su novia, ¿no? Digamos que no es casado. Seguramente sí lo es, porque tiene toda la cara de ser casado. Pero hagamos de cuenta que no está casado. Tiene una novia. La novia sale embarazada. Se casa por este embarazo con su novia. Le da el apellido a su hijo. Ahí todo normal. Pero años después, por efectos, Luis se entera
que no es hijo biológico. La pregunta para todos. ¿Luis tiene el derecho de quitarle el apellido a ese niño después de enterarse, después de 5 años de enterarse de que ese hijo no es suyo? Sí, doctora, impugnación de paternidad. ¿Quién da más? El niño no puede quedar vulnerable, doctora. En este caso no, o sea, ¿cómo le explico? Sí, no. Primero para quitarle el apellido tiene que aparecer el padre, porque el niño no puede quedar sin apellido, no lo puede vulnerar en ese sentido. Exacto. Uno Por de el los, derecho a la identidad. uno de los primeros principios sobre este efecto es el derecho a la identidad. Luis no tiene la culpa de no saber que no era su hijo, pero el niño tampoco fue culpable de que Luis le dé su apellido por pura voluntad. Porque Y ve recuerde que a que, veces las mujeres no son las mejores, ¿sí ve? por favor, le voy a quitar el micrófono. ¿Qué es lo que, qué es lo que sucede? Que bajo este efecto, el reconocimiento del menor fue de forma voluntaria por parte de Luis. ¿Ok? No le pusieron ninguna pistola, porque se pudo haber opuesto y decir, bueno, necesito una prueba de paternidad para saber si es o no, y patatín patatá. Ok, pero como lo hizo de forma voluntaria, al ser voluntario, no existe una retroactividad para este efecto. Y Luis, pues va a tener que darle ese apellido a ese menor de edad, a menos que, como dice Cristian, aparezca el padre biológico y quiera hacer la reclamación de la patria potestad, o el mismo menor de edad, ya cumpliendo sus 18 años, pues quiera cambiarse su propia identidad o reclamar la paternidad hacia el otro progenitor. Son los Doctora, tengo principios una fundamentales. duda. Ahí No sí tengo dude, una duda. no dude que ese hijo sí es suyo. Cuente. No me refiero a eso. Sí, Va a ser ya, pegarle, dice. si bien es cierto, ya él se entera que no es el padre, bueno, ya se regó la situación. Y en este caso él está demandado. Igual tiene que seguir pasando o hay un método como para llegar a un acuerdo y esa demanda quede sin efecto o qué sé yo. ¿Qué O eso sigue demanda? su curso. ¿Qué O demanda? sea, No entiendo. de alimento en este caso. Ok, no, sí, sí hay un efecto, porque si bien es cierto, no le quitan la identidad, pero sí le quitan las obligaciones. Exactamente, eso quería saber. ¿Ok? Pero las obligaciones completas, porque tampoco si no tiene un padre y la madre no trabaja, tiene, se establece como eh, un deber social el que el menor, por tiempo de afecto, no padezca tampoco, pues, por la falta económica. Entonces, pues, si antes le daba por pensión alimenticia 250, seguramente después le pasará 100 o $80. ¿Ok? Es una Bien, ayuda específica por este tipo de cualidad, porque el niño no puede quedarse sin alimentación, sin salud, sin nada de esto. No es el culpable. Así que claro. igual Mire, tendría que pagar algo. ¿Ok? Pero no estaría Doctora, y obligado. entonces eso de la demanda de impugnación de paternidad, ¿de qué se trata entonces? Yo tenía entendido que era para impugnar cuando, por ejemplo, el ejemplo que nos puso. Existe la impugnación, pero no existe el retiro de los derechos que necesita el menor. La ley no está por encima de un derecho constitucional. Así que son efectos a medias, no son efectos completos, lamentándolo mucho. Pero no se preocupe, Luis, que Doctora, sí es su hijo. que piense bien, doctora, compañera, piense bien antes de meter las cuatro patas. ¿Quién me habla? yo. Por Cuénteme. ejemplo, si el padre no le dio el apellido y la mamá lo demanda por presunción de paternidad, entonces ahí tendría que hacer una prueba de ADN Obligatorio, pero obligatorio. si se resiste, el supuesto padre no es necesario y se ordena jurídicamente que sí es el padre.
Sí, Aunque eso sí. posteriormente resulte que de verdad no sea el padre, si no se sometió a la prueba y se resistió, es como un padre confeso. Es decir, la Y si estoy justicia fuera del país, lo ¿cómo me obliga. encuentro? Se fregó porque una de las normativas es que cuando usted llega a otro país tiene que registrarse en el consulado para sus Doctora, ya, obligaciones. yo tengo otra pregunta. Por ejemplo, si el niño tiene el apellido y yo que soy su padre, después me hago una prueba de paternidad y sale que no era mi hijo. El caso de Luis. En- ya, entonces, por ejemplo, en el término de la herencia, él tendría derecho a la herencia Sí, del padre, sí, sí, aunque sí, por no, reconocimiento voluntario, sí. ya, y aunque haya existido una impugnación de paternidad. No, no importa, son derechos inherentes que no se dividen por este tema de litigios. Ya, y en este caso sigue, por ejemplo, él tiene el derecho únicamente por el apellido, aunque no tenga este lazo Correcto, sanguíneo. reconocimiento voluntario de la persona pues que lo reconoció como hijo en aquel entonces. Ah, es Dicen, pero recomendable. Ah, ya. anteriormente parece que usted nos había dado una clase donde decía que los que son adoptados no podían acceder a los testamentos, algo así. Pero ese es un caso No, diferente porque no serían adoptados, serían reconocidos como consanguíneos y que posteriormente se dieron cuenta que no. pero ellos sí pueden recibir herencia, pero previamente un testamento. Los A ver, adoptados. ahí ya me Sí, confundió. Esos son los adoptados, que Maoli no terminó sí, de decir, los adoptados. En cambio, los que sí, Ya, son sí, reconocidos legalmente como hijos consanguíneos sí tienen derecho. pero O si es sea, un... así no sean, o sea, no sean hijos por sangre, o sea, por decir, si yo no soy hija de mi papá, soy hija de Correcto. otro hombre, Pero pero tengo el apellido de mi le falló exacto. la matemática y se lo endosaron a esa persona, no importa si posteriormente usted descubre que no es su padre, usted tiene los derechos inherentes que tiene cualquier hijo por reconocimiento voluntario de su padre. Ya, y Si yo soy entonces el Exacto. adoptado y adoptado sí me dieron el sería, apellido, pero Ahí sería ya Uno no por ejemplo como puede dice uno. el recibir compañero, herencia. Hyatt, primero Samantha. ya ejemplo como dice el compañero Cristian. Si él fuera adoptado, tuviera el apellido, él solo accediera al testamento, solo, o Solo sea, bajo dejando un testamento, sí. testamento, Sí, porque está dejando un reconocido como una testamento. adopción. Así es. Ah, ya. Cristian, Exacto. lo mismo, por favor, repítame, no entendí. ¿qué quiere que le repita? Que si soy adoptado, un ejemplo nomás, si soy Si es adoptado y adoptado tengo el apellido, en negro sobre blanco, dice que usted fue adoptado de la Fundación Juan Pepito, a pesar de que tenga su apellido, usted no es, el Estado no le reconoce la sucesión por habitestato. ¿Por qué? Porque O sea, únicamente el habintestato quiere decir que no deja testamento. Y al no ser un pero, hijo reconocido filialmente, pues no le corresponde. pero es le que, dicen, doctora, Solamente ¿puedo hablar mira, un bajo ratito? testamento. A ver, Samantha. muchas veces Es que, no verá, ve, no, yo le quiero explicar al compañero porque parece que no entiende. O sea, para la forma más directa y, o sea, no sería vulgar, pero sí, en palabras morochas, dice la licenciada que si usted es reconocido legalmente como hijo, no adoptado, sino reconocido, usted sí tiene derecho al testamento, o sea, a ser heredero. En cambio, si es adoptado, tiene que ser mediante un testamento. En cambio, no es así, o sea, es diferente este, legalmente reconocido, en cambio que es adoptado legalmente, pero debería ser mediante un testamento. En cambio, legalmente reconocido, usted sí tiene todos los derechos como un hijo, como que fuera suyo mismo, supongamos, así más o menos me entiende. Consanguíneo. sí cualquiera entiende, doctora. Ya, doctora Samantha lo han entendido. Muy Ahora pronto, muy sí, pronto. Maoli. Doctora, esa parte yo la quería desmenuzar un poco porque sí tenía bastantes dudas, como ese día nos dio una clase respecto a los niños que son adoptados, que no podían recibir herencia si no existía un testamento. Entonces tenía mucha duda ahí en el caso de la paternidad, aunque no sea consanguíneo. Sí, en este caso, aquí el debate es el reconocimiento voluntario. El reconocimiento voluntario es que la persona acepta que es hijo suyo consanguíneo. Porque, ¿qué sucede? Haga de cuenta que el papá de Cristian lo reconoce como hijo, pero Cristian no es su hijo, no es su hijo consanguíneo.
¿ok? Le da sus papeles como hijo consanguíneo, pero no es. ¿Por qué? Porque es hijo de la comadre y la comadre le pidió que por favor necesitaba que le reconociera como hijo para poder, pues, no ser bastardo y poder tener, poder ingresar a la escuela, a los colegios, pues, por reglamento, ¿no? Reconocimiento. Entonces le reconoce como hijo, pero no es su hijo. Entonces, este reconocimiento voluntario hace que se lo reconozca como un hijo filial, hijo de sangre, un hijo aceptado. A diferencia de un reconocimiento legal de una persona que es adoptada por trámites. ¿Ok? Esas son las diferencias. Y a pesar de que Cristian sea hijo de la comadre, por ser reconocido voluntariamente, tiene todos los derechos inherentes de un hijo consanguíneo. ¿Ok? No existe ninguna diferencia. ¿Ok? Ahí ya quedamos claros, doctora. Muchas gracias. Y doctora, muchas gracias por habernos despejado todas las Bueno, dudas aunque y la compañera dejar en Samantha sí me claro. despejó bastante también las dudas. Perfecto, también. ¿Ya? Buena Por explicación. ejemplo, ese es un ejemplo mío. Yo no sabía que mi papá no era mi papá, hasta los 15 años que me enteré. Y ante la ley, yo estoy como la primogénita de su descendencia. Entonces, pues, en todos los efectos, yo soy hija reconocida como hija de él consanguíneo, a pesar de que no lo soy. Entonces, tengo todos los derechos inherentes, incluso pues podría heredar un poquito más por ser la mayor. Dicen, y en tal caso, por ejemplo, digamos, supongámosme a mí ya. Mi Y papá está en Italia, digamos, pero mi papá que está en Italia no es mi verdadero papá, o sea, por consanguíneo, sino es que él, supongamos, me cogió desde los 3 meses de embarazada mi mamá. pero la reconoció. Exacto, más o menos Correcto. algo así. Usted es hija, Ya, ya. irrefutable. Es irrefutable. Tiene todos los derechos inherentes de ser un hijo consanguíneo. Seguimos. Una empresa textil es inspeccionada y se encuentra a un niño de 13 años operando una máquina de coser bajo el consentimiento de sus padres, quienes alegan que el niño está aprendiendo el oficio. ¿Qué medida debe adoptar el Estado según la Constitución? Alguien que tenga el CONA, que quiera revisar el CONA y que revise el trabajo infantil. Si es que alguien lo tiene, lo puede leer. El CONA, ¿Cuál es ese? Dice. el CONA es el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia. Perdón por hablar con siglas. Que no lo busco yo porque en la web no me salen las leyes de Ecuador, sino las leyes de España. No, no me sale, dicen en el que tengo. Solo tengo Constitución de la República, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Reglamento de Sustanciación de Procesos en la Corte Constitucional, Código Orgánico de la Función Judicial, Código Orgánico Integral Penal. Entonces nos jodimos. La ley establece que los menores de 15 hacia arriba pueden estar trabajando. Los menores de Dicen, 15. disculpe que le interrumpa. Ajá. ¿Me puede dar el nombre de ese libro que venga unos códigos más, así como este que tengo de la Constitución, que venga en ese? ¿Cómo El lo puedo conseguir? Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia lo consigue en la web o en el Lexus, si es que hay que yo lo utilizaba mucho, sobre todo. Ustedes en la biblioteca, cuando ustedes ingresan a la biblioteca de la universidad, si es que ustedes utilizan el En la sistema, biblioteca, es verdad, ahí está. ustedes descarguen de Lexus las, los códigos actuales. Ustedes lo pueden descargar. Eso es un beneficio bastante porque ahí se encuentran las últimas derogaciones y las últimas leyes actualizadas. Entonces ahí ustedes descarguen pues todas las leyes que usted vea, todas hasta las del perro, las del gato que recién han salido, usted puede descargar y ahí ya las tiene. Entonces, los menores de 15 para arriba pueden establecerse como trabajadores sin la necesidad de que sus padres firmen la autorización de trabajo. El CONA
les permite a estos menores de edad poder ejercer em, régimen laboral, ¿ok? Tienen obviamente sus limitaciones, como no pueden hacer las 8 horas sino 6 horas, y siempre y cuando no se interponga con los temas estudiantiles. Entonces, como nos dice que es una empresa textil y ahí existen menores de 13 años, sabemos pues que existe una prohibición. Esto ya se consideraría pues como eh, trata de blanca, ¿ok? Porque se estaría esclavizando a niños menores de edad, ¿ok? Para este tipo de trabajo. Entonces dice, aplicar la prohibición del trabajo de menores de 15 años e implementar políticas de erradicación, pues obviamente, ¿no? Erradicación de la trata de blanca, esclavitud, como se establezca. El CONA pues establece que únicamente los menores de 15 años pueden, 15 años, 16, 17 pueden ejercer acciones laborales sin necesidad de la firma de los representantes. El artículo 46 de la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 2, dice que la protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica se prohíbe el trabajo de menores de 15 años y se implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. ¿Ok? Uf, seguimos. Un estudiante con discapacidad física desea matricularse en una escuela privada de renombre, pero el rector le indica que no puede aceptarlo porque el edificio histórico no tiene rampas y la inversión para construirlas es muy alta. ¿Qué derecho constitucional le asiste al estudiante? Recuerde, nosotros vimos los derechos de las personas de atención prioritaria, ¿ok? A estas personas con atención prioritaria sabemos que retrocedemos. Cuando vea un viejito por ahí me avisa. Aquí, ¿ok? Las personas con discapacidad tienen medidas afirmativas, es decir, que el sustento de aquella empresa en determinar de que no existen rampas para poder eh, acceder al tema laboral infringe mucho en la discriminación por este tipo de capacidades especiales. No es justificante que diga que por eso no le puede aceptar en el tema laboral. ¿Por qué? Porque también se exigen ciertas normativas en las edificaciones, como la inclusión de este tipo de personas, ¿ok? Al utilizar este tipo de rampas. Es decir, que no solamente sería porque la persona va a trabajar, sino también sería porque personas podrían ir a ese lugar y necesitar, pues, la rampa, ¿ok? Entonces, esto no es justificado, esto ya es plenamente discriminación total. No solamente por la no aceptación en el tema laboral, sino también en la formalidad de discriminarlo por su incapacidad física. ¿Ok? ¿Qué nos dice la retroalimentación? El derecho a una educación en igual de condiciones y la eliminación de la barrera arquitectónica. Ok. Nos dice la retroalimentación. En su artículo 47, numeral, ¿qué te importa? No, 7. Una educación que se desarrolle sus potenciales y habilidades para una integración y participación en igualdad de condiciones, se garantizará la educación dentro de la educación regular. Los establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad a personas con discapacidad. ¿Ok? No apaguen sus cámaras, chicos. A Samantha le voy a jalar las orejas por no haberse puesto como Miss Universo y maquillarse.
Seguimos. Dice, ya me escribió seguro Samantha. Ahí está. ¿Qué dice? El Estado lanza una línea de crédito preferencial para emprendimientos. Un ciudadano con discapacidad severa aplica para el crédito con el fin de que su hermano, quien lo cuida a tiempo completo, pueda poner una panadería. ¿Qué medida constitucional respalda este incentivo? Ya lo vimos en el 40 o 41, creo que fue. Ok, se me perdió. Estamos en el 14. Dice, ¿qué medidas constitucionales respalda el incentivo? ¿Ok? Dice, el incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares con personas con discapacidad severa. Esto por lo general lo hace el Ministerio de Inclusión Social. ¿Ok? Para que tengan una idea. En la retroalimentación, el artículo 48 nos dice que el incentivo o apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de las personas con discapacidad severa. No me han puesto más retroalimentación. Léame el artículo 48, Samantha. Ya dicen, espera, estoy buscando, que no lo hay muchos numerales del 47. Aquí está. El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren. Dicen, ¿hasta qué numeral leo? Porque tiene 7 numerales. Numeral 1. La inclusión social Hasta el mediante 6. planes y programas estatales y privados coordinados que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica. Numeral 2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permite iniciar y mantener actividades productivas y la obtención de becas de estudio en todos los niveles de educación. Numeral 3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y descanso. Numeral 4. La participación política que asegurará su representación de acuerdo con la ley. Numeral 5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la dependencia. Numeral 6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de las personas con discapacidad severa. Numeral 7. La Hasta ahí garantía nomás. del... Ahí nomás, gracias Samantha. Entonces, aquí estaríamos hablando del numeral 5 y el numeral 6 conjuntamente, ¿ok? En donde habla de incentivos, primero el número 5 que habla para que esta persona pueda comenzar a autosustentarse. Pero ¿cómo puede autosustentarse si no tiene recursos económicos? Estos recursos económicos en el numeral 6, artículo 48, dice que el Estado brindará incentivos a los familiares pues para que puedan generar proyectos y poder tener pues esta facilidad. ¿Ok? Recordemos que las personas con capacidades especiales como la discapacidad por temas ya sea físicas o mentales, permite a que las personas puedan ser incluidas. ¿Cómo las incluyen? Pues incentivando, bajando tasas, creando edificios con accesos específicos para ellos, estacionamientos. Entonces, esas son estas formas que el Estado establece para poder incluir. ¿Qué es lo que busca el Estado? Entre comillas, incluir a las personas con capacidades especiales. Incluso hasta la palabra discapacidad está muy mal vista. ¿Ok? Entonces, cuando usted en vez, antes, cuando usted le decían usted es un mongolito, no. Usted ahora dice usted tiene capacidades especiales. ¿No? Y así ya sabes que le están diciendo que usted es mongolito. Ya se utilizan otro tipo de términos porque ya esas palabras son bastante discriminatorias. Entonces, yo podría decir que Maoli es una chica con capacidades especiales. Puede ser bueno como no puede ser bueno. ¿Ok? Dicen, y por ejemplo, en la sierra, cuando nos dicen monos, ¿qué puedo hacer? Hacerle como el mono. Dígale, prefiero ser mono que hablar arrastrado o estar arrastrado, disculpando a los que viven en la sierra.
O sea, yo vivo en la sierra, pero hay mucha gente que discrimina. A veces me da ganas de meter puñete, pero mejor no digo nada. Solo le digo orgullosamente sí. Le voy a hablar de un caso mío, aquí en España, en mi máster. Aquí a los extranjeros de Latinoamérica, no importa el país de Latinoamérica, nos llaman panchitos. Y usted sabe que para nosotros panchito es el diminutivo de Francisco. Y de un chito. Y, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Aquí ellos tienen dos palabras bastante discriminatorios, que es panchitos o sudacos. Esos dos términos son bastante. Mi profesor de universidad, una universidad pagada, a la que yo pagué mucho dinero, en donde yo estudié, me dijo, vamos a preguntarle a la panchita de este grupo a ver si conoce sobre el cuerpo presente. ¿Y qué creen que pasó? Lo denunció, lo demandó, Algo mucho no mejor, sabemos. algo mucho mejor. Yo Se me levan- defendió. yo me levanté y le dije, Le hizo como Panchito. por supuesto que sí, profesor, pero permítame decirle que su palabrita, Panchito, a mí no me representa. Es más, me los paso por el forro del culo. Y claro que sé sobre el cuerpo presente. El cuerpo presente estamos hablando del habeas corpus y quisiera recordarle que yo soy magíster en Derecho Constitucional, una rama mucho más aperturada que aquí en España. El cuerpo presente habla sobre el habeas corpus, una detención ilegítima, arbitraria e ilegal. En el Ecuador nosotros lo utilizamos como de forma correctiva. Esta forma correctiva establece que las personas privadas de libertad por violentación al bien jurídico tutelado, recordemos que son varios, usted los debe saber como profesor de penal, pues nosotros lo utilizamos para corregir estos errores gubernamentales del Estado. ¿Algo más que quiera decirme? Y me senté. Hostia, tía. Y mis compañeros dijeron, tío macho, bravo, hostia, le dijeron al profesor, ¿cómo vais a creer que le vas a decir a la paya eso? ¿Qué te crees que todos somos, todos discriminamos como tú? Aparte de que eres un profesor que discrimina, ¿también crees que aquí no sabemos? Hostia, terminaste aprendiendo por ella. Ese profesor me echó la pega, pero aunque me echó la pega, yo me gradué con 9. Con 9. En el examen me puso 5 y fui a la recalificación y le dijo, ¿me recalifica bien o me voy a rectorado? Y me calificó. Pero lo que pasa es que siempre lo veo, porque él es fiscal de una ciudad de la región de Murcia. Entonces ya se imaginarán los problemas que tengo cuando nos vemos. O cuando me Hostia, tocó, macho. Hostia, tío. una vez me tocó el turno de reparto con él. Porque Ha de haber pasado fatal. los turnos de repartos toca, por ejemplo, yo vivo en una ciudad que se llama Lama. Está a 30 minutos de la capital de Murcia. Murcia tiene varias ciudades, como lo tiene Quito, ¿no? Quito es la provincia y hay muchas ciudades, muchos cantones, así mismo. Entonces, él es fiscal del cantón de Cartagena y pues me tocó una vez allá en Cartagena, que todo aquí es perfil costanero, todo aquí es playa. Y pues bueno, eso pasó. Entonces, estos términos de discriminación, pues no pasa nada. Mientras usted tenga conocimiento, usted dígale que usted se lo pasa por donde quiera pasárselo y le da igual. Por el 4 letras. Por el CULO. Para que YouTube no la... Aquí sí. No, no se crean, mis compañeros me defendieron. Mis compañeros me defendieron. Yo no sentí discriminación por ninguno de ellos. Es más, creo que yo sabía un poquito más porque ellos nunca han ejercido. Aquí existe la licenciatura y luego pues la abogacía. Para poder ser abogado tiene que hacer el máster. En cambio yo ya era abogada ya. Ahí en Ecuador. Ahí pues no es así. Continuamos. El incentivo y apoyo de proyectos productivos a favor de los familiares de personas con discapacidad severa.
¿ok? Que son los Dice en la última adolescentes. pregunta, me Eu. quedé con una duda. ¿Qué significa hostia, macho? Hostia, son golpes. Entonces lo que dice hostia es como decir, es como decir verga. Que verga, sí, algo así. Doctora, YouTube, por favor. Mil disculpas. Pero aquí en España hay una ciudad que se llama La Verga. Así que si me mandan para allá es muy hermoso. Sí, de verdad. No estoy O sea, mintiendo. la verga Sí, es sí, así hermosa, se pero la llama. ciudad. Sí, así se llama. Así que no me mande porque yo sí me voy. Muy hermosa esa ciudad. Bueno, de aquí en adelante, entonces, alguna pelea se me va a la verga, que eso le digo a la ciudad de España. A una ciudad de España, sí, a una provincia de España. Una madre de familia que se dedica exclusivamente al cuidado permanente de su hijo con discapacidad severa sufre un accidente. Al acudir al hospital solicita que se le reconozca su afiliación a la seguridad social. Conforme a la Constitución, ¿es procedente su reclamo? Sí. ¿Por qué? Porque las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad serán cubiertas por la seguridad social. No solamente hablamos por discapacidad, ¿ok? Sino hablamos por, ay, ¿cómo se llama esto? Por temas de discapacidad, incluso hasta la medicina es gratuita. ¿Ok? Aunque no tenga afiliación social, pero para poder contar y no tener que pasar por procedimientos específicos, pues puede solicitar por estas formalidades, por enfermedades catastróficas, por ejemplo, o por este tipo de discapacidad severa, pedir este tipo de afiliación a la seguridad social. Sí, sí lo permite. ¿Ok? En el artículo 49, las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad de atención. Incluso el Ministerio de Inclusión también creo que tiene un programa de pagos a las personas que cuiden a personas con capacidades especiales, ¿no? Capacidades severas. Ay, joder. Ya me... Ok. Seguimos. Un paciente. Dice, no, no me quedó muy clara esa pregunta, disculpe. Ok. Estamos hablando de la seguridad social, ¿qué es? ¿Mm? Seguro Los médico. del IES, La seguridad social es un derecho. Derechos del buen vivir, trabajo, seguridad social. Son derechos. Cuando existen personas con capacidades especiales, el Estado debe reaccionar a esto al cuidado de este tipo de formalidades. ¿Por qué? Porque el Estado es el que debe garantizar la salud, el trabajo, la educación. ¿Para qué sucede si estas personas, por cuidar a una persona con capacidad especial, no pueden ni trabajar, no pueden acceder a la salud y a otras formalidades? Entonces, en el artículo 49 me establece que esta madre o cualquier persona que cuida a una persona con capacidad severa, especial o discapacidad tiene el derecho a afiliarse a la seguridad social. ¿Por qué? Porque la seguridad social es un derecho constitucional y este derecho constitucional cuida la salud. ¿Ok? Entonces, basado en ese artículo, nosotros decimos que la persona sí puede afiliarse porque esta persona o las familias que cuiden a personas con discapacidad serán cubiertas por la seguridad social. No simplemente porque es la seguridad social, sino porque es un derecho del buen vivir. Esta persona merece vivir bien y merece tener acceso a la salud. ¿Listo, Samantha? O sea, dicen, sería en derecho a la salud, pero sería solamente en los hospitales del gobierno y en los subcentros, algo así. No, en este caso la seguridad social le permite pues ingresar a medicina privada. O sea, la medicina privada le tiene que dar gratis o cómo. Claro, claro.
¿sí? ¿Y cómo se procedería ahí? O sea, ¿solo con el artículo o tiene que presentar infinidades de... Obviamente que tiene que presentar la información de la discapacidad. Y pues eso ya se encarga pues el Ministerio de Inclusión Social y sus trabajadores sociales, que es por ese medio que se hace. Seguimos. Un paciente diagnosticado con cáncer de páncreas, uy, una de las peores enfermedades. Enfermedad catastrófica, obviamente, ¿no? Es remitido a un hospital público para su tratamiento. El hospital le informa que no tienen el medicamento oncológico y que debe comprarlo por su cuenta. ¿Qué garantía constitucional se está incumpliendo? Primeramente, Derecho a la salud. el derecho a la salud y sobre todo, ¿la salud qué es? ¿Es un pagada o derecho es derecho? ¿Y es pagada o es gratuita? gratuito? O Correcto. sea, hay gratuito y A la gratuidad. ¿Ok? La salud es gratuita. Que existen empresas que dan servicio privado es otra cosa. Pero la Constitución establece que la salud es gratuita en el Ecuador. Entonces, nos dice la respuesta, el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles de manera oportuna y preferente. Es decir, que no tiene ningún tipo de justificación que envíen a comprar los medicamentos para una enfermedad catastrófica como lo es el cáncer. ¿Ok? Artículo 50. El Estado va a garantizar a toda persona que sufre de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles de manera oportuna y preferente. Es más, antes las personas que iban o se ingresaban por enfermedades catastróficas como el cáncer eran trasladadas de hospitales públicos a hospitales especializados en temas oncológicos de forma gratuita y recibían todos los tratamientos inherentes a Ok, no es como está en la actualidad. Actualmente yo sé que en los hospitales no hay ni siquiera guantes para operaciones. Pero antes sí se manejaba así. Incluso hasta antes de yo venir acá, todavía existía una atención singular para este tipo de Ah, casos. ahora está terrible, doctora, ni guantes, de verdad. Sí, ahora lo sé. Ahora de preferencia pues deben tener medicina. eh, Se debe comprar medicina o ir a una atención privada. Pero obviamente la atención Ni, privada se vuelve vulnera derechos pues porque los medicamentos estarán más caros. Ni en el seguro hay nada acá, doctora. ¿El qué? Ni en el seguro, digo, ni en el hospital del IES hay nada. No hay solo nada. paracetamol da. Ya, sí, lo sé. A mí antes hasta me daban mi lechecita y ahora no dan nada. Seguimos. En el centro de privación de libertad, un interno es castigado con 30 días de aislamiento total por haber discutido con un guía penitenciario. ¿Es constitucional esta sanción disciplinaria? ¿Qué garantía jurisdiccional utilizaríamos para esto? Acción de protección. Habeas corpus. Habeas corpus. ¿Por qué? Porque el habeas Por- corpus se aplica cuando existe una detención arbitraria y ilegítima. ¿Por qué tendría que meter o aislar a una persona por una discusión con un guía penitenciario? Si Pero hubo, no, si hubo algún, dice discusión, porque no dice ni golpe, no dice intento de asesinato, discusión o sea, el preso discutió con el guía con el penitenciario guía, correcto. y lo aislaron. Bueno, en el artículo 51, en el numeral 1, dice que no ser sometidos a aislamiento como sanción disciplinaria. Pero no entiendo por qué el habeas corpus y ya está preso. Ya está preso, pero el habeas corpus es correctivo. Y Ah, sí, se sí, está sí. violentando un derecho. ¿Qué derecho? El de su libertad, a pesar de que está preso. Le están aislando de forma arbitraria. Ni siquiera se esperaron una sanción administrativa para que diga, bueno, el juez penitenciario sí hubo una discusión, se le va a sancionar con esto. No,
lo metieron. ¿Ok? No hubo ninguna Incluso hay discusión. muchos numerales para que tiene un preso. Tiene 7 numerales. ¿Ok? Estas son las formalidades. Si se hiciera caso a todo lo que dice la Constitución, el Ecuador fuera un país maravilloso. Pero lastimosamente Que lo pasan por el 4 letras. tenemos políticos de mierda y un presidente de mierda que está buscando poder y está aislando el poder político que podría ser oposición para él. Sí vio esa noticia que mataron a 8 jóvenes, los metieron Sí, en un también que los saquillo. encontraron después, sí. Sí. Sí, claro que sí lo vi. Listo, entonces, ¿es constitucional la sanción? Por supuesto que no, porque se reconoce que las personas privadas de libertad, el derecho a no ser sometidos a aislamiento como sanción, a la no tortura, etc., 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 ¿no? Esto ya viene ligado al habeas corpus. Se reconoce a las personas privadas de la libertad si siguientes Pero aquí derechos. no, pero aquí no habla de la tortura, dicen. ¿En qué, No, en no, qué, en qué? ¿en qué habla en el habeas corpus aparece eso? Tienen que aprender algo muy importante. Ustedes tienen que aprender a conectar las leyes. Dice, hay que Ok. saberlas usar. No me acuerdo qué Si profesor es nos dijo eso. tortura, vayamos a leer Mandela, ahí está todo eso. Ah, Bandela. Valera Mandela. Mandela, Mandela es un... Sí, el presidente No, Nelson no, Mandela. Nelson a Mandela. las reglas de Mandela, pues para los Reglas privados de de libertad. Mandela. Es, sí. Ok, ¿Y eso es Y un libro o qué? Infórmeme, por favor. Estoy muy fuera de contexto. sí, Aquí es un estoy libro. aprendiendo, no me juzguen. no, no, así empezamos Este, todos. ese libro está enviando la doctora de ejecución de penas y rehabilitación. Rehabilitación social y Habla de las ejecución de las penas, penas. Sí. habla de las penas y la rehabilitación social. Entonces, usted debe Maltratos conectar crueles e inhumanos. se debe conectar la normativa con la Constitución, no solamente con la Constitución, con términos laborales. Todo es una conexión, todo es una conexión. ¿Ok? Entonces, si usted sabe que están lesionando o están aislando a una persona, probablemente esa persona, el que esté encerrado en un lugar oscuro, es una clase de tortura. ¿Ok? Entonces, todo va conectado, todas las leyes van conectadas con un solo propósito y es para ejecutarse y utilizarla a favor de. Le hice una consultita, bueno, una pregunta. Por ejemplo, el habeas corpus, el correctivo y todos esos, el data, ¿eso está en un libro diferente, así como la Constitución, o cómo sería? Estoy confundida ahí. ¿O solo son que se derivan de la Constitución y No, tal, o cómo es? esos están en libros especializados. Por ejemplo, el habeas corpus, si usted lee el habeas corpus en la Constitución de la República, usted va a revisar pues el habeas corpus, cómo se fundamenta el habeas corpus en todas las formalidades. Pero existen libros pues, que ayudan a traducir lo que dice la Constitución, porque la Constitución a veces no es clara. Por eso está su docente Galo Blasio, que es un buen docente constitucionalista y comenta los libros. Está, ay, ¿cómo se llama este otro autor? Se me fue. Bueno, hay O uno sea, más. entonces puedo comprar un Ah, libro que venga está la especificado, o sea, doctora del habeas Rodríguez también. corpus. Sí. Dígame, Cristian. Está usted también, digo, para despejar la Constitución. Ah, bueno, ya, pero la verdad es que a mí me da pereza comentar libros. Yo manejo mi propia iuris. Mi, mi- me adapto a lo que leo. ¿Ok? No, pero la verdad aquí creo que estamos aprendiendo más que en la misma universidad. No sé qué Eso opinen les los... dije yo cuando me estaban acusando de La verdad plagio. que sí, la verdad que sí. Opino igual. Lo mismo les Sí, para digo. porque es hacer... como que te van dando Les de he dicho apoyo y uno como que va les he dicho entendiendo. contrátenme, pero no quieren. Está. Para ser honesto, en la universidad yo he sido como un robot, solo he estado cumpliendo con lo que mandan y ya. Exacto, sí, así no se aprende. Listo, chicos. Nos quedamos hasta aquí. Nos vemos el día de mañana a la misma hora por el mismo canal. Hoy no les voy a dejar tarea, así que mañana sí
tienen que venir casi todos. No se me escapa nadie. Mañana vamos a seguir analizando, ¿ok? Y no sé si ya vayamos a cambiar de tema, porque ya estamos avanzando en el segundo o el tercer bloque, entonces ya estará cambiando eh, los otros temas que hay en tema de constitucional, valga la redundancia. Entonces nos vemos el día de mañana. Ya pasó un mes, me parece, pasó súper rápido. Sí, pasa súper rápido, pero como tenemos hasta agosto, para los de octavo, pues no, esto le viene muy bien. Tenemos varios Listen, meses. y por decir Bien. se acaba la clase, si nosotros queremos nuevamente ingresar, ¿nos cobraría el mismo costo o un costo menos? No, ahí sí tendrían un porcentaje de descuento por ser estudiantes. Por Doctora, ser- yo sí voy a tomar el curso otra vez. Y adicional, Yo igual. ¿podríamos volver a ver las clases grabadas, las que Las tuvimos clases aquí? grabadas no se borran, al menos que usted pierda sus enlaces. Si usted ya los pierde, sí se Bueno, quita. menos esta, compañera, porque no sabemos si YouTube la baje. Va a tumbar la clase de YouTube por andar diciendo cosas indebidas por esta plataforma. Hoy día se dijo Hoy culo y Yo sé que YouTube no me va a bloquear porque siempre le pongo que no es para niños, para que los niños no ingresen a estos videos. Si no, sí me sanciona. No es como TikTok. TikTok cada vez que digo algo me tumba los lives. Una cosa, Bueno, compañeros, el día de mañana. El día de Muchas mañana a la misma hora gracias. por el mismo canal. Nos vemos, chicos. Linda chao, noche. chao, nos cuídense. vemos. Gracias, Gracias, chao. doctora. Gracias.